Muy buenas noticias las que tenemos para la política colombiana. Como lo están viendo por ahí en el título de este video, nos da la gran sorpresa el profesor Gilberto Tobón Sanín, que se lanza por fin a la política. Hemos visto a este señor durante varios años haciendo comentarios muy específicos y muy puntuales sobre algunos temas que han estado pasando en Colombia, y obviamente hablando 100% con la verdad, abriéndole los ojos a muchísimas personas y haciéndoles entender desde su visión de politólogo cómo debería funcionar el país. Pero en teoría todo es muy sencillo, llevarlo a la práctica realmente lo complicado, y eso es lo que Tobón Sanín nos va a demostrar con su postulación al Senado. En este capítulo tenemos una entrevista que dio para el tercer canal con el presentador Holman Morris, en la cual nos cuenta un poco de lo que pretende hacer cuando llegue a la política. Algo totalmente en primicia para todos ustedes, por lo cual deberían, antes de ver esto y antes de ver la entrevista completa del Dr. Sanín, suscribirse a este canal. En la parte de abajo, en ese rectángulo rojo, darle clic y también activar la campanita de notificaciones. Y yo sé que este contenido les va a servir y les va a encantar bastante. Vienen temas muy importantes y sobre todo revelaciones que solamente van a poder encontrar en este canal. Así que de verdad, su suscripción será muy importante para ustedes. Ya que le dieron ahí al botón rojo de suscripción, vamos a ver entonces la entrevista del Dr. Sanín con el tercer canal y con Holman Morris, en la cual se hablan de muchos temas que ya verán ustedes a continuación. Todo comienza con la pregunta de qué está pasando en el país y qué pretende él hacer con la política. Vamos a ver el video del Dr. Sanín. Bueno, mire, sí, ha habido una insistencia en las redes donde yo me muevo desde hace muchos meses de que por qué no tomaba la decisión de participar en política, ¿cierto? Yo, después de mucho analizar la situación y particularmente la del país, que me parece que cada vez más se sume en una crisis gigantesca, completamente rotos los factores de cohesión social, la violencia ha reciado a unos niveles absurdos, un gobierno totalmente incompetente y corrupto como el que más. Y creo que es necesario actuar en política. Las próximas elecciones abren un panorama en el cual o se consolidan unas fuerzas alternativas capaces de impulsar un cambio democrático, o el país se sume en una noche aún más oscura en que la ha tenido la ultraderecha en este país. Están dispuestos a todo para quedarse en el poder, eso es muy grave. La violación a los derechos humanos es algo sistemático, no vale ya la hipocresía del gobierno, está totalmente desacreditado internacionalmente en ese aspecto, y ese factor de la necesidad de cambiar el país, de atacar la desigualdad, de hacer unas transformaciones básicas del Estado que transformen la sociedad colombiana, me han llevado a mí a poner mi nombre a consideración de los ciudadanos para llegar al Senado de la República y desde allí tratar de impulsar unas reformas dentro de un pacto histórico que se está desarrollando y que busca elaborar un programa de desarrollo democrático basado básicamente en un proceso profundo de distribución del ingreso. Uno de los países con más desigualdades del mundo es Colombia. Somos una vergüenza internacional. Eso hay que cambiarlo, hay que luchar por las libertades. Y yo he construido, y hoy lo declaré, 3 ejes temáticos. Los 3 ejes temáticos que van a moverme a mí en mi campaña y si llegara al Senado de la República son los siguientes. Un primer eje temático, defensa cerrada dentro de las transformaciones del Estado de los derechos humanos fundamentales. Derechos de la primera generación, derechos de libertad, de expresión, de seguridad, de opinión, etc. Derechos económicos y sociales, derechos a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la recreación, a la educación.
Y te quiero decir algo, Holman, hay que ponerle dientes a eso. Hay que hacer una reforma que penalice la conducta de cualquier clase de funcionario público, de la rama que sea, que viole los derechos fundamentales de las tres, cualquiera de las generaciones, primera, segunda o tercera. No es posible que un gerente de una EPS se burle de una tutela que ordena prestar la salud y lo que le haga un juez es amonestarlo o ponerle 2 días de arresto o una multa. Se debe ir para la cárcel a pagar una pena de 5, 6, 10 años, cárcel intramural por fraude a una resolución judicial. Y verá usted, Holman, que los gerentes de las EPS dejan de incumplir las tutelas, que los ministros de salud, para no verse abocados a un proceso penal que los lleve a la cárcel, en vez de robarse parte del presupuesto de la salud, que es bien grande, deciden crear hospitales, darles mantenimiento, pagar bien los servicios de los médicos, de las enfermeras. Es que eso hay que criminalizarlo, es que hay que ponerle dientes a los derechos, que es lo que en Colombia no hay. Segundo eje temático, la corrupción. Esto es yo escribí un texto, Estado, Política y Economía en Colombia, el subtítulo es El capitalismo burocrático y gasteril. Mire, Holman, nosotros estamos dominados por una burguesía burocrática y gasteril. Burocrática porque acumula unas masas gigantescas de capital dinero a través de los recursos del Estado, ¿cierto? Y gasteril porque está orgánicamente vinculada al crimen organizado, ¿cierto? Entonces, esa clase es la que está al comando del Estado, pero no de ahora, de hace mucho rato, de hace varias décadas. Yo lo he dicho y lo repito pedagógicamente. Cuando un presidente de la República, el caso Samper, fue elegido por el cartel de Cali, el país quedó bautizado como lo que era, como un narcoestado. Como un narcoestado. El país no ha cambiado en eso. La corrupción llega a que los organismos del gobierno se vean obligados a divulgar, me refiero a la Contraloría, que en el país anualmente la corrupción asciende a 50 billones de pesos, la cuarta parte del presupuesto. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas carreteras, ¿no? ¿Cuántos auxilios de renta básica se podrían hacer con esa suma de dinero? Se la meten al bolsillo, para decirlo coloquialmente, y no pasa nada. El aparato judicial está corrupto totalmente, el aparato judicial. Los organismos de control corruptos, el Parlamento corrupto, 25 representantes de la canalla intelectual del Congreso, ¿no? Firmaron una solicitud de reforma constitucional para que Duque se quedara 2 años más. Por favor, es una vergüenza pública. Y con eso obtenían un beneficio porque prolongaban su periodo. O sea, legislaban en causa propia. Si hubiera un Consejo de Estado aquí que actuara, porque es que se demoran años, cuando aquí fallan contra una investidura, ya han pasado 4 años, o sea, ya la persona ha desempeñado todas sus funciones. Porque la morosidad es la característica del Consejo de Estado y de todo el aparato judicial. Si aquí eso funcionara, a esos funcionarios les quitaban la investidura, a esos 25 que firmaron ayer o antier. Ponerle cerco político y total a la corrupción a través de la movilización social. Ese es otro de los ejes temáticos que vamos a desarrollar. Y tercer eje, todo se articula, lucha por el medio ambiente. Este es un país que, como el Estado está colapsado y los gobiernos viven de payasadas, se han robado descaradamente los gobiernos, presidentes, ministros de medio ambiente, los recursos internacionales que van a limosnear a Europa, donde son más ingenuos y le entregan que el uno 50 millones, que el otro 30, que el otro 100, y no hacen nada. La devastación del Amazonas es total.
la de la selva húmeda del Chocó y el Pacífico idem. Y uno se pregunta, ¿y no tienen un equipo pues de helicópteros y aviones en el ejército para mirar eso? ¿O es que no ven? ¿O es que eso es un negocio más sórdido? Entonces, lo del medio ambiente también hay que criminalizarlo. Es que si una persona está depredando el medio ambiente, hay que ponerle una pena intramural para que vea que eso se va solucionando. Y si uno le pone pena intramural a la violación de los derechos humanos, mucha de la violencia oficial para. Entonces yo creo que hay que moverse en esos tres ejes temáticos, ¿cierto? El otro aspecto es el control social de la corrupción. Como los organismos de control también hay que hacerles una alta cirugía, esa debe ir acompañada de crear por todas partes veedurías ciudadanas que denuncien, que investiguen, que tengan dientes, que reciban recursos suficientes para mover gente que esté pendiente de cómo se ejecutan los presupuestos municipales, departamentales, nacionales, y hacerles un cerco y asedio a esa clase, a esa burguesía burocrática. Eso es básicamente la idea que tengo a desarrollar. En este procedimiento me acompaña una red de personas. Quiero destacar la labor de uno de los estrategas políticos, que es el ingeniero Luis Carlos Rúa, líderes sociales como Isabel Zuleta, defensora a morir del medio ambiente en el Bajo Cauca, ha sido luchadora contra los desmanes de empresas públicas que asesinaron literalmente el río Cauca y que no han indemnizado a las personas. Y ese puede ser un pleito de una magnitud tan grande como el incumplimiento que tuvieron los contratistas del GEA, sí, que en buena hora el alcalde, aunque muy demorado, los puso a buen recaudo. Nos queremos mover, es tratarnos de mover como pez en el agua en medio del liderazgo social. Esa es la idea nuestra. Aquí entendemos un poco de la visión que tiene el profesor y vemos que realmente va en contra del uribismo, en contra de Uribe, en contra del centro democrático y de la ultraderecha colombiana, y que pretende realmente hacer un cambio en el país, hacer parte de ese grupo de políticos que quieren acabar con todo lo que se está haciendo y darle un vuelco total a la historia política que se vive en Colombia. Por eso es que la siguiente pregunta va encaminada hacia el señor Gilberto Tobón. Hará parte del gran pacto histórico. ¿Qué opina de él y cuál va a ser su línea política? Vamos a ver el video. El país tiene dos candidatos por ahora. Siempre lo he dicho, Fajardo y Petro. Fajardo que ha venido, como decimos en el argot popular, desinflando, ¿cierto? Seriamente cuestionado por la Contraloría. Esa política del centro de que sí pero no, ni me subo ni me bajo ni me quedo en ese palo, ni soy uribista ni antiuribista. Y bueno, entonces, ¿usted qué es? Dijo, no, yo soy de centro, entonces no tiene identidad, ¿cierto? Él cree que no tener identidad da votos, no, eso no. El país está polarizado, es por el hambre, por el cinismo de un gobierno que está al comando de él el capital financiero especulativo. Capital financiero especulativo. En la pandemia, Duque y Carrasquilla, que yo he apodado el binomio de oro, no han hecho sino darle billones a la banca, a los que no la necesitaban. No le ha dado dinero ni a la pequeña ni a la mediana industria, incluso ni siquiera a la industria fuerte como tal. No. Por los hechos los conoceréis. No han hecho eso. Llegó el huracán sobre San Andrés y Providencia y ese señor dijo que en 100 días tenía transformado. Mintió. Es un mal mentiroso porque es un muchacho ingenuo que se cree muy inteligente y las mentiras que dicen son bobadas y se va a montar en cuatrimoto, ¿cierto? La que nunca tuvo, como clase media en ascenso, nunca tuvo, se va a montar en cuatrimoto a San Andrés y a montar a la directora que tiene de eso, una tal Correa. La plata se ha perdido en los bolsillos de la burocracia.
y no va a pasar nada porque este país es así. Las catástrofes naturales sirven para enriquecer a la gran burocracia. Es una constante histórica en los países del tercer mundo. Colombia no es la excepción. Entonces, aquí es un candidato de la derecha que al parecer era Fajardo, pero se está desinflando, no sabemos quién va a ser. Tenían una llanta de repuesto que era el exministro filósofo Alejandro Gaviria, filósofo porque se sabe de memoria las conferencias de Estanislao Zuleta. Zuleta era un conferencista, escribió 2 o 3 articulitos, pero era básicamente un conferencista. Entonces tenía unos fans y este es uno de sus seguidores. Y ese señor ha cogido pues mucha fama dentro de ciertos sectores de la clase media alta y pensaron pues que les podía servir de llanta de repuesto. Pues ya se quitó. Falta ver si más adelante vuelve y le sale el apetito. No puede descartar. Pero no han encontrado candidato de la derecha. Uribe está tejiendo y destejiendo como Penélope, ¿cierto? Que tejía y destejía su tapete en el día y lo destejía en la noche, esperando a Ulises, ¿cierto? Está tejiendo. Lanzó a su hijo, pero como un globo de ensayo, porque es súper astuto. Él sabe que no lo puede lanzar, lo quema, ¿cierto? Entonces se han lanzado dentro del Centro Democrático una parranda de gente, es decir, que si usted les hace un test de inteligencia, sacan, no pasan. La Paloma Valencia, la Pasionaria, ahora se lanzó este señor que es promotor de boxeo, ese señor Mejía de Caldas, que no sabe sino gritar y desafiar a todo el mundo a pelear, un trompeador de cantina, y no tiene nada, y Uribe lo sabe. Entonces, hacer la coalición con el partido de la U, con Cambio Radical, con el Partido Conservador, que es sordo a lo que no sea el titinear de monedas, el Partido Conservador sordo a lo que no sea el titinear, no vino de puestos públicos, no tiene una idea para plantear, nunca. Esa ha sido la ballena, la vaca muerta atravesada en el camino del progreso de este país, el Partido Conservador. Y en cuanta trapicerías se meten, ahí estaban varios de ellos en la firma para prolongar el poder a Duque. Viven de los cargos públicos y de la contratación. Es eso, de ahí que saquen otro candidato. Y la Marta Lucía Ramírez, por Dios. Entonces no tienen nada, con fuerza. La fuerza es estar demonizando a Petro, ¿sí? Hay que demostrar un programa muy claro, que creo que ya él lo ha anunciado en las distintas entrevistas. Aquí no se va a ir a respetar la propiedad privada, porque no hay necesidad. Aquí lo que se va a castigar es al capital especulativo, ¿cierto? Que raya en la delincuencia, ¿cierto? Y generar empleo, apoyando a la pequeña y a la mediana industria, que es la que genera empleo. Esa es la que genera empleo, ¿cierto? ¿Cómo? Con banca estatal, con préstamos a unas tasas de interés razonables. En Colombia es el país del mundo que tiene la tasa de intermediación más grande del mundo, ni los países del África. Captan la plata al 0.2, 0.3 mensual y la prestan al 18 y al 20. Por favor, una intermediación del 15%, eso es una cosa brutal, no existe en ninguna parte. Entonces, hay que reconstruir una serie de cosas, hay que hacer un gobierno que defienda el medio ambiente, que le duela, no uno que lo degrada y se roba la plata que mandan para protegerlo. Tantas cosas que hacer. Y yo he llegado a la conclusión de que hay que apoyar el pacto histórico y que hay que apoyar de Petro, así ruedan rayos y centellas. No veo otra alternativa. Esa es la alternativa que hay que defender. Queremos guardar nuestra independencia en esa alianza. Yo soy un tipo que estoy por profundizar la democracia, por luchar contra el principal enemigo. La contradicción principal en Colombia es con la burguesía burocrática. Esa es la que hay que derrumbar y transformar el Estado. Y para transformarlo tenemos que tener un parlamento donde tengamos una votación suficiente para hacer los cambios. Entonces estoy con el pacto histórico, Holman.
Lo digo aquí con claridad. Como lo acaban de ver ustedes, el profesor Gilberto Tobón afirma que sí hará parte del pacto histórico, hará parte de esa coalición en la cual está Petro, está Roy Barreras, están los grandes políticos que le hacen oposición al Centro Democrático, que le hacen oposición a Uribe y a toda la derecha que ha estado gobernando por años este país. Aquí tuvieron de primera mano esa información de Gilberto Tobón y tendremos muchas más cosas en este canal. Así que por allá abajo en el botón rojo pueden darle suscribirse y al ladito también van a encontrar el botón para activar la campanita de notificaciones para que todos estos videos les lleguen directamente a su teléfono celular o a su computadora. Y sobre todo, y lo más importante, es que abran los ojos y no dejen cegarse a la verdad.